Hoy nos acompaña el divertido y talentoso cómico Archie Besos, quien nos trae una sección sobre artistas icónicos LGTBI de Latinoamérica. En esta ocasión hablaremos de la inolvidable Frida Kahlo, un símbolo de arte, pasión y rebeldía. Bienvenido, Archie. Muy bien hallado, querida. ¿Qué tal? Dianela. ¿Cómo estás? Bien, bien. Entusiasmado hoy. Bueno, es que hoy vamos a hablar de una personajaza. Vamos a hablar de una personajaza que vamos, podemos hablar de forma cronológica, de dentro, fuera, de fuera, dentro, da igual. O sea, Frida era excepcional desde su infancia, cómo vivió, cómo amó, cómo creó, Sí. cómo murió. O sea, Todo Frida, pasión. bueno, ya sabes, los artistas ya sabes que es todo pasión y poco dinero. Exactamente, bueno. Mucha pasión y poca comida en la nevera. Bueno, pero ella de dinero no iba tan mal, ¿no? Bueno, decía Chabela que ella se acostumbró al año que vivió con Frida y con Diego Rivera, que se acostumbró a, bueno, pues eso, a no tener dinero, a que no hubiera para comer, pero que siempre había para beber. Para beber siempre había. Entonces, bueno, te cuento un poquito. Mira, Frida Kahlo, queremos el nombre real completo. Sí, por favor. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Tienes otra hora y media? Sí, hora y Venga. media, venga. Magdalena, Frida, Carmen, Kahlo y Calderón. Bueno, está... Bueno, ahí entran los apellidos. Y ahí entran apellidos también. Tiene 3 nombres. Sí, la verdad es que no es tanto. No ¿vale? es tanto. Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en Ciudad de México. Coyoacán, que es un barrio donde vivió. Y bueno, pues nació en seno de una familia, el padre creo que también era revolucionario, ella luego fue muy comunista, fue muy revolucionaria. De hecho, uno de sus amores fue León Trotsky, el padre del trotskismo. Imagínate. O sea que fue... Sí, estuvo bien. Y bueno, el primer varapalo le vino con 6 años, que también contrajo la polio. Y lo que pasa es que le dejó una pierna más corta que la otra. Sí. Y entonces estuvo ahí y yo... A ver, que todo bien, quiero decir, que uno sigue siendo atractivo así, pero yo he tenido un amante que tenía una pierna por polio, también una más corta que la otra, y la verdad es que era genial, lo pasábamos genial y era súper práctico. Cuando querías aparcar la bicicleta delante del supermercado, pues él te la sujetaba. Y... Bueno, el caso es que bueno, le valió burlas y el apodo de Frida Patapalo, pero ella, lejos de acomplejarse, se convirtió en una niña que jugaba al fútbol con los niños y desafiaba las normas de la época ya desde muy pequeñita. Fue de las primeras chicas en ingresar en la Escuela Nacional Preparatoria porque quería estudiar medicina, que en aquella época lo acababan de abrir para las mujeres y era una escuela donde había 2.000 hombres y solo 35 mujeres. Oh, imagínate. O sea que ahí estuvo ella y ahí fue donde se metió en política, en estos grupos, ya sabes, los estudiantes, esto como los Podemos de la época. Y entonces ahí fue donde conoció a Diego Rivera. Pero antes había tenido otro gran golpe de la vida que fue el accidente en autobús que tuvo, que le costó creo que 32 operaciones de columna. Sí, fue impresionante. No me he apuntado todo lo que fue porque es que llegó un momento que dije, o sea, no puedo leer más, me he perdido de tantas fracturas y cosas que tuvo esta pobre mujer. De esto que dices, a lo mejor debías estar muerta. Pero tenía no. que dejar algo importante en El este mundo. destino quiso que nos dejara este pedazo de legado. Y entonces, bueno, pues, y además fue cuando empezó a dibujar. Ella en casa, por lo visto, decían que había una caja con pinturas. Ella siempre le había echado el ojo, pero no, nunca se había animado. ¿Sabes? Como cuando dices, ay, tengo que limpiar esa esquina y te tiras ahí años. Y la dices, dejas ahí en la esquina, claro. Tengo que limpiar este armario. Pues igual. Y entonces, bueno, pues cuando estaba postrada en una cama, le pidió a sus padres que trajeran las pinturas y tal. El padre le hizo un pollete para que ella pudiera pintar tumbada y su madre le puso un espejo encima de la cama.
Entonces, claro, por eso la obra de Frida son todo autorretratos, realmente. Ella se ve todo el rato y habla de su vida y son autorretratos. Imagínate, postrar en una cama, lo único que ves en un espejo es a ti misma, vamos, Claro. ni la mayor influencer de esta que está todo el día haciéndose selfies. Sí, es verdad. O sea que pueden aprender de esto. Fue la primera influencer del mundo, yo creo, entonces. Puede ser, puede ser. Y Dalí también iba por ahí, ¿eh? Sí. Dalí manejaba los medios y las cosas que daba gusto. Bueno, a los 21 años, pues conoce a Diego Rivera, que era el pintor más famoso de México en aquella época. O sea, él era lo más, ella era la número 2 de ese tándem. Y Era fíjate, como más amateur ella, ¿no? Supuestamente. bueno, era mujer, sobre todo, Claro. era mucho menos reconocida. O sea, él era Don Diego. Pero sin embargo, fíjate, el paso del tiempo y la historia, donde lo coloca él y donde la coloca ella. Y yo creo que eso tiene que ver también con lo que expresaban en su arte. Diego era muy político y ella era muy humana, y era muy de la desgarradora, pues tuvo 4 abortos, le dijeron que no podía tener hijos, entonces ella se pintaba a sí misma en una cama con la llena de sangre y con el bebé ahí cogido por una vena, por un hilo rojo. Entonces, bueno, yo creo que, claro, al final es más atemporal su obra, ¿no? Porque habla del dolor humano y de las miserias humanas, mientras que el otro, bueno, pues era un muralista muy político, muy grande de la época. Pues sí, él tenía 21 años más que ella y 200 kilos también, y su madre lo describió como el matrimonio del elefante y la paloma. La relación, lejos de ser idílica, era tremendamente tóxica, o sea, malos tratos psicológicos, dependencias por parte de ella, pero él también le ponía los cuernos, porque en aquella época todavía no eran pareja abierta. O sea, todas las parejas abiertas se va... Claro, luego se convierten en pareja abierta. Empiezan con un cuerno y se convierten Claro, en pareja porque entre abierta. medias se divorcian en 1939, finales del 39, ella se va a vivir, vuelve a la Casa Azul a vivir, y en mayo ya se están casando, de 2040 ya se están casando otra vez. O sea que les duró como el divorcio como 6 meses. Pero a lo mejor era porque querían 2 veces regalo de boda. No puede ser. O sea, yo tengo ganas de divorciarme del mismo para A ver, volverme a casar. Sí, hombre. Pero no. con el mismo. Bueno, eso está bien. Lo que pasa, hombre, yo pienso que, por ejemplo, si trabajas por cuenta ajena, está bien porque son otras 2 semanas de vacaciones Claro. que te dan. Pero en aquella época, siendo autónomos los dos, Bueno. y revolucionarios. Pues no había mucho que rascar. No sé Los yo. regalitos de la boda ya están. Fíjate, Diego le ponía los cuernos con todo el mundo, pero claro, el colmo y el culmen fue con... Su hermana. Eso es muy fuerte. Es que ni en las Eso mejores no. telenovelas venezolanas, Eso amiga. no, ni en las telenovelas aparece Ni en eso. las No, no, no. telenovelas. Se le fue la mano. Se le fue la mano. Se le Bueno, fue. hubo otra cosa. Bueno, Pero... otra cosa también. No, era tremebundo. Y cuando ella volvió con él, había 2 curiosidades. Se hicieron pareja abierta. Él, y eso yo no lo llevaba tan bien. Él le costaba. Hombre, por favor. Que iba a saltar con la Chabela. Machisita de manual, sí. Ah. Y yo creo que la Chabela no le había... Es que él era como un sapo, tía. O sea, él era como... Yo creo que la otra le besaba apasionadamente a ver si de repente cuando abría los ojos aparecía el príncipe. Pero que era feo. Y nunca sucedió. O sea, yo tengo mis limitaciones físicas, pero que este señor era... ¿Sabes? Hay gente fea, guapa, y luego está la infollable. Entonces, Y luego está... los unfuckables. No, este señor Rivera. Está este señor, efectivamente. Perdón, esto me lo pipeáis. Entonces, bueno, ella en vez de ser la víctima sumisa, pues dijo, pues sí, pues yo también voy a explorar mi sexualidad. Y ahí fue, o sea, su segundo matrimonio fue mejor que el primero, porque ya partían en igualdad de condiciones. Ya dijo ella sí, y es más... luego él contaba que a ella le empezó a hacer gracia cuando él le contaba sus historias de sus amantes. Entonces ella le pedía que le contara como en plan morbo, en plan de, cuéntame con esta qué tal, cómo es.
¿Y cómo Y a lo mejor era porque las engrosaba muchísimo. Es muy pija en la cama, ¿sabes? Yo creo que, ¿qué te hacía? Que no sé, yo me lo imagino así, ¿no? Y luego iba y hablaba con ella, cuéntamelo tú a mí. Y luego se las birlaba ella. La ha engordado un montón la historia. Totalmente. Así que nada, entonces, bueno, pues ella pues, tuvo muchas etapas. De hecho, fíjate, artísticamente a ella la quisieron encasillar como surrealista y ella se negó, porque dijo, yo no pinto sueños, yo pinto mi vida. Ajá. Entonces era como un realismo, pero claro, era muy envuelto, pues eso, ¿no? En halos era como muy fantasioso, pero Sí. casi todo era dolor y casi todo era, o sea, si hubiera sido surrealista y sueños, hubiera sido todo pesadillas. Claro. Bueno, ella se negó, por fin la única exposición que le concedieron fue cuando ella ya estaba muy malita en 1953, ella murió en el 54, supuestamente de una embolia pulmonar, hay gente que dice también que se suicidó porque no aguantaba más, y esa exposición fue característica porque fue la única exposición que ella vivió en vida, y cuando iba a hacer la inauguración, el médico dijo, no te puedes levantar de la cama. ¿Y qué hizo Frida? Fue en la cama. Organizó si todo. ya he hecho fiestas en la cama, ¿cómo no voy a ir pero a mi aquello debió exposición ser en la una cama? locura. Yo no sé si tienes el referente de la boda de Lolita en este país, que cuando decía la Lola Flores, si me queréis irse, porque la hija no se podía casar de la cantidad de gente que había. Por eso los famosos hoy en día ya no dicen dónde se van a casar. Claro. Lo dicen después, bueno, y por la exclusiva. Pero... Y entonces, bueno, pues ahí estuvo ella postrada en una cama con todo el mundo felicitándote, tequila en mano. Pero bueno, vamos al salseo. Amores, Ajá. amores. Ella es seductora, apasionada, libre, amó con la misma pasión con la que pintaba. Y entre sus amantes femeninas estaban pues Chabela Vargas, con la que vivió un romance porque vivió en la casa con ellos. Es que Chabela luego se fue con un poquito celosilla. Mosqueada ya. Con Georgia O'Keeffe, porque estuvieron viviendo 4 años en Detroit, también hay una parte de su pintura y de su obra donde habla de cómo no le gustaba nada el estilo de vida americano. Con Georgia O'Keeffe, que era una pintora estadounidense. Se dice que con Josephine Baker también, que era una estrella de cabaret y espía francesa, pero esto no se ha corroborado. Y con Dolores del Río, que era la diva del cine mexicano, que dicen que pudo haber inspirado el cuadro de Dos desnudas en la selva, que se ha consagrado como el cuadro más caro Sí. de la historia, vendido por una artista latinoamericana, Wow. que se ha vendido por $8 millones. Wow. O sea que ni tan mal. Y mal. Y entre los masculinos, Sí. porque, ¿sabes? León Trotsky fue un poco, se puso en contra de Stalin porque desarrolló el trotskismo, que es otra vertiente del comunismo, y Stalin dijo, aquí o como yo, o, bueno, dictadores, no sé, entre ellos. Y entonces este estuvo en el exilio en varios sitios y su último exilio fue en México. ¿Y quiénes le acogieron y se lo llevaron a casa a él y a su mujer? Frida y Diego. Ah, mira. Porque era esta gente. Es verdad. Tú conoces estos artistas que meten Sí. a todo el mundo en su casa y a los 2 días te están llamando tía. Fernando no sé y yo por qué somos así. Sí, que luego estáis llamando y ya, no sé, a ver si se vaya de una vez. Sí. Pues esto. Y la otra, esto fue en la época del primer matrimonio, y como la otra estaba que reventaba porque el otro le ponía los cuernos, era la época todavía cuando no eran abiertos, le puso los cuernos con el Trotsky. Y para que la mujer no se enterara, hablaban en inglés porque la otra solo debía hablar ruso. Ah, mira. Y un poquito de ucraniano. Bueno. Y entonces, nada. Tenían estrategia. Luego con Nicolás Muray, un fotógrafo que capturó, gracias a él tenemos fotos de Frida, muy bonitas, y Isamu Noguchi, que era un escultor japonés con quien compartió arte y pasión, y fue el único al que Diego dijo fuera porque vio que ahí había algo más. Porque ella tenía una cosa clara, o sea, su amor era Diego. Y de pronto con el japonés la cosa empezó a cambiar. El japonés empezó a tambalear los cimientos de aquella bonita dependencia. Y nada, dices, ¿rompió estereotipos de género? Pues sí. Porque, por ejemplo, no se depilaba el vello facial, ni las cejas, ¿Y ni cuántos nada. chistes de los bigotes de Frida Hombre, hay? por favor. De portuguesa Frida Kahlo, o sea que... Sí, ahí estaba.
ahí estaba la mujer, no, desde luego, vamos, mira que yo soy, pero yo creo que más que lesbiana, pasaba por osita. Fíjate, una de las cosas que dijo Chabela cuando la vio así poética, que dice que esa ceja junta era como una golondrina al vuelo. Oh, qué manera de hacer una cosa más bonita de lo que es, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿y ya con qué culminamos? Bueno, pues culminamos con nada, con que era abiertamente sexual, hablaba de su placer, de su cuerpo, de su pudor, se mostraba a sí misma en su arte y bueno, pues que vivió abiertamente su sexualidad y desafió al mundo, y no tengo ninguna frase para acabar, así que simplemente, ole, gracias por existir, Frida Kahlo. Ole, ole tú. Gracias, Archie. Hasta la próxima. Chao. Archie, besos. Hey, llegamos desde el otro lado del charco. ¿Saben cómo